Miren, mis Canadians acaban de pintar el sidewalk de Pride. Aquí en un pueblito chiquito en Saskatchewan. Esto está en todas partes. Bienvenidos una vez más, mis Canadians, a otro video más y a más información acerca de la vida aquí en Saskatchewan. Y pues el día de hoy, como muchos me lo pidieron, vamos a hacer un video en el cual te va a ayudar mucho. Bueno, pues estamos aquí en uno de los lugares donde puedes sacar información, puedes sacar tu licencia de conducir, donde pagas ahí tu licencia. Se llama SGI, ¿verdad? En el video pasado fuimos ahí. Si no lo has visto, aquí te lo dejo. Y bueno, hay muchos lugares donde son aseguranzas privadas, donde te conectan directamente con SGI y ahí también puedes hacerlo de tus placas y todo. Entonces acabo de ir aquí y también al SGI y me acaban de dar un montón de información que quiero compartir con ustedes. Bueno, una de las preguntas que tenían ustedes es si podían manejar con su licencia de su país al venir a Canadá. Esa es una pregunta que yo creo que en ningún lugar te la van a contestar porque es un poquito complicado, por lo menos aquí en Saskatchewan. Así que esa pregunta te la voy a contestar y muchas otras. Por ejemplo, si tú puedes sacar tu licencia de Canadá ya estando aquí, cuando ya eres no sé, con permiso de trabajo o un trabajador temporal, o si estás estudiando aquí, o incluso si ya llegaste como residente permanente, ¿qué pasa? O sea, ¿qué necesitas hacer para poder ya tener una licencia de aquí de Saskatchewan, de la provincia? Y si realmente la necesitas para estar manejando aquí. Hay muchos factores que tenemos que considerar, ¿verdad? Pero todo esto te lo voy a contestar en este video. Me dieron un buen de información. Voy a leer todo esto y te voy a pasar toda la información directa y precisa. Acabo de hablar con estas personas y me están diciendo todo esto. Y para que cuando tú vengas aquí a Saskatchewan y tengas tu licencia de tu país, sepas qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es si puedes manejar con tu licencia de tu país al llegar aquí a Saskatchewan. Pues la respuesta es depende de tu estatus migratorio que estés aquí en Canadá. Por ejemplo, vamos a hablar desde los que vienen aquí como visitantes. Los que vienen aquí como visitantes, ya sea con su visa de turista o su ETA, ¿verdad? Después, la otra categoría es si tú vienes ya a estudiar, sí, que tienes tu permiso de estudios, o vienes a trabajar, tu permiso de trabajo, work permit, o si ya llegaste aquí como residente permanente. Entonces ya son tres categorías y dependiendo de la categoría en la que tú estés de inmigración es cómo va a funcionar tu licencia de conducir de tu país. Hoy nos vamos a enfocar en si tu licencia de tu país va a valer al venir tú aquí a Canadá, dependiendo de estas tres estatus migratorios que estén. Hoy no vamos a hablar en este video de cómo conseguir la licencia de conducir. En otro video yo les voy a decir cómo sacar la licencia de conducir, cuáles son los pasos, ¿verdad? Qué tipo de licencias hay cuando uno quiere sacar la licencia, porque hay varias categorías dentro de la licencia de conducir y claramente dependiendo de cuál tengas o de tu condición es como puedes o no manejar. Es que hay a veces que tienes restricciones según la categoría de licencia, pero bueno, esto es para otro video. Pues recordemos, bueno, si yo vengo de mi país y quiero manejar aquí en Canadá, ¿puedo manejar con mi licencia de mi país? Bueno, como dije la pregunta, vamos a enfocarnos ahorita con el número 1, que son si tú vienes como turista. Si tú vienes como turista,
Entonces tú puedes manejar con tu licencia de tu país, siempre y cuando tu licencia esté válida, ¿verdad? Y tu visa esté válida o tu estancia aquí en Canadá sea legal, ¿verdad? Que no te hayas pasado del tiempo límite que dice tu visa o tu ETA. Y tú puedes manejar, puedes rentar un carro con tu licencia de tu país y puedes hacer el uso del coche y todo. Ahora, ¿qué pasa si yo caigo en un accidente? Esa es otra pregunta. ¿Qué pasa si choco mientras estoy aquí en Canadá con mi licencia de México? No soy legal, ¿no? Estoy como visitante en este caso. ¿Qué pasa? Bueno, aquí lo que pasa es de que la persona que te haya prestado el carro, por ejemplo, si tú tienes familia aquí, si tú te prestan el carro, entonces la aseguranza cubre totalmente a la persona quien tiene el nombre del carro, ¿verdad? A la que está la aseguranza. Pero la persona que está manejando va a tener que pagar un deducible. En este caso tú vas a tener que pagar un deducible que son $700. Entonces ya pagas el deducible y la aseguranza paga lo que es el choque. Igual, ¿qué pasa si un policía me detiene y me da un ticket como una infracción? Que me pase un alto o cualquier cosa. En este caso, la persona que está manejando es la persona responsable de su ticket. En este caso no le van a dar el ticket al carro o a las placas, ¿sí? Como lo sucede en otros países, ¿no? Aquí en Canadá la persona es la que recibe la infracción. Entonces, si tú estás manejando aquí como turista, ya sea de un carro prestado de un amigo, de un familiar o un carro rentado, entonces a ti mismo te van a dar la multa. Entonces tú vas a tener que pagar la multa dependiendo donde tú hayas cometido la infracción. Si tú cometiste la infracción en una ciudad, esa ciudad te va a dar la infracción que la tengas que pagar ahí, ¿verdad? No es nacional, sino es básicamente de qué ciudad lo hayas hecho. Entonces, por ejemplo, si tú te pasaste un alto, la policía te va a parar, te va a dar tu ticket y lo vas a tener que pagar. Y para que no tengas problemas, como eres en este caso visitante, tienes visa solamente, estás con tu ETA, pues hay que pagarlo lo más pronto posible y todo. Aún así te dicen que puedes ir a corte para poder debatir a ver si puedes no pagar el ticket o algo, por ejemplo, si te lo dieron injustamente, pero pues obviamente tienes que tener tiempo para estar aquí, para poder hacer eso, y es mejor, yo te recomiendo que solo pagues básicamente tu infracción. Esto le sucedió a mi papá, que vino hace unos 5 años, su primera vez que vino aquí a Canadá. Él estuvo manejando y pues lo paró la policía y le dio un ticket porque estuvo arriba del límite. Entonces lo que pasó es que le dio un ticket y pues lo pagamos el ticket en la ciudad correspondiente donde él fue parado, ¿no? Que en este caso fue en Saskatoon, y ya solamente eso pasó y ya él pudo volver a venir varias veces más aquí a Canadá sin ningún problema. Así que eso es algo muy importante que tú debes saber, que sí puedes manejar con tu licencia de tu país, siempre y cuando esté, que tenga vigencia y que tú estés vigente como con un estatus aquí en Canadá, y pues obviamente vas a ser responsable de cualquier ticket o de cualquier choque, vas a tener que pagar tú el deducible. La otra categoría es si tú eres, si tienes un permiso de trabajo o un permiso de estudios, que estás estudiando aquí. Y bueno, estas personas ya son consideradas un poco más pues de la comunidad, ¿no? Porque ya van a venir aquí con más tiempo. Entonces ellos todavía pueden manejar con su licencia de su país, pero es requerido que ellos tengan un ID, que le llaman ID, o una identificación, que viene siendo aquí en Canadá la licencia de conducir. Es una identificación muy usada. Entonces ellos reciben un número de taxes, un Social Insurance Number, y con ese número ellos ya pueden sacar una licencia aquí en Canadá. Entonces ya pueden manejar con una licencia de Canadá. No pueden cambiarla. Por ejemplo, si tú ya vienes con una licencia de tu país vigente y todo, y ya tienes tu permiso de estudio o tu permiso de trabajo, no puedes cambiarla a la de Canadá simplemente así. Aún así tienes que seguir el proceso de hacer tu examen escrito,
y hacer tu examen de manejo. Y ya que los hayas pasado, entonces ya ahora sí, dependiendo de tu país, de tu nacionalidad y todo, van a ver cuánto tiempo o qué licencia te pueden dar, qué categoría, para que ya puedes estar manejando aquí. Entonces esto me pasó a mí porque cuando yo llegué como residente permanente, pero con los convenios que tenían con México, mi licencia no podía ser cambiada automáticamente. Yo tenía que hacer un examen escrito y un examen de manejo para poder utilizar mi licencia de aquí de Canadá. Sí te dan muchas opciones de que te bajan el tiempo de por ejemplo, de estar manejando con otro tipo de licencia para que puedas manejar más pronto aquí en Canadá, pero no se hace directamente. Pero si eres, por ejemplo, de un país como en Estados Unidos o por ejemplo Australia, la licencia sí se convierte directa, solamente se cambia, no tienes que hacer ningún tipo de examen. Así es que depende de tu ciudadanía, de tu licencia, de dónde viene, es como si vas a poder cambiarla directamente o no. Y otra es si tú ya vienes como residente permanente. Si tú vienes como residente permanente, aún así puedes manejar tu licencia de tu país, pero solamente por 90 días. Por 90 días te dan la oportunidad de manejar con tu licencia y ya después de esos 90 días ya no vale. Ya tienes que sacar tu licencia de aquí de Saskatchewan porque ya eres considerado pues un ciudadano más aquí en la provincia. Entonces ya tienes que tenerla por ley, pues es requerida tu licencia de aquí de Saskatchewan. Entonces así, si tú vienes como turista, puedes utilizarla, ya sabes los requerimientos, dependiendo de tu vigencia, de estatus y todo. Si vienes como con permiso de trabajo o permiso de estudios, entonces sí la puedes usar y también puedes sacar la licencia de aquí. Pero es muy recomendable que saques la licencia de aquí porque en todas partes te piden, como te dije, tu ID. Entonces es mejor, si ya vas a tener tu SIN number y todo, es mejor que tú la saques la licencia y puedas manejar con la licencia de aquí porque ya vas a estar por lo menos 1 año, 2 años el tiempo que vas a estar aquí estudiando o trabajando. Pero si ya eres residente permanente, entonces sí te requieren que tú saques tu licencia de aquí si tú quieres manejar. Te dan 90 días. A mí es lo que me pasó y yo llegué aquí como residente permanente y yo estuve manejando con mi licencia de México como por unos 2 meses. Entonces yo manejaba bien, pero aquí el truco o algo controversial que para mí no se me hace tan justo es de que yo podía manejar solo con mi licencia de México por el tiempo que te dan, los 90 días, pero después de los 90 días ya no valía. Ya tenía que sacar la licencia y por mis condiciones de que yo era mexicano, que tenía mi licencia de México, que no podía yo pues cambiarla directamente a la de Canadá, yo tenía que hacer mi examen escrito y tenía que hacer mi examen de manejo. Pues en el transcurso de ese tiempo, mientras tú haces tu examen escrito y tu examen de manejo, te dan una como provisional, te dan una licencia provisional que se llama Learner, de aprendiz básicamente, y tiene muchas restricciones. No puedes manejar tú solo en el coche, necesita estar alguien contigo que tiene una licencia de Canadá para que puedas tú manejar. Entonces, o sea, no podía irme a trabajar solo porque tenía restricciones en mi licencia por mientras. Entonces, hasta que tuviera que hacer mi examen de conducir y pasarlo y todo, entonces ya me podían dar la licencia, la buena, la que ya puedes manejar tú solo. Hay muchas restricciones, yo se los voy a dar en otro video de los tipos de licencias que hay aquí y de las restricciones que hay. Si tienes alguna pregunta, pues pónmela en los comentarios, porque esto de las licencias es todo un mundo. Sabemos que cada provincia tiene números y formas de dar a conocer sus licencias, y pues
Ya sé que es diferente en cada provincia, pero en general se utiliza el mismo panorama, el mismo sistema, simplemente con diferentes nombres, ¿sí? Si tú eres de otra provincia, pues escríbeme en los comentarios qué tipos de licencias hay en tu provincia, ¿verdad? Aquí se maneja que es la Learner, la Novice 1, Novice 2 y después la Full Class 5. Esas son la licencia normal, y ya después están otras clasificaciones donde ya puedes manejar los carros de taxis, puedes manejar los camiones de, por ejemplo, los del bus, los de la escuela, puedes manejar las ambulancias, y la mejor, que viene siendo la licencia más alta, es la Class 1, que viene siendo la de los troques, la de los semis, ¿no? Que ya puedes manejar con los semis grandotes de 4 o 6 axles. Entonces ya es un poquito más, pero para esa licencia se necesita mucho. También es para otro video, porque esa licencia es la que necesitas para ser troquero aquí. Si tú te quieres venir a trabajar como troquero, esa licencia es la que necesitas. Entonces, bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Ojalá te haya quitado de una duda y te haya contestado la pregunta de que si puedes utilizar tu licencia de conducir de tu país. Ya sabemos, dependiendo de a qué veniste, ¿sí? Y dependiendo también de tu país. Ahora, nomás un disclaimer aquí les digo, también yo fui al SGI, fui a varios lugares a preguntar esto, y también me comentaron que puede ser diferente según tu nacionalidad o según tu licencia. Entonces, si tú vienes aquí, es mejor que vayas a SGI y preguntes directamente y les digas, ¿sabes qué? Yo vengo de tal país, no sé, Colombia o Panamá, el país que vea, que haya sido el que vengas, y mi estatus es ya sea que tengas visa o ya sea que estés como permiso de estudio o lo que sea, y que ellos te digan directamente de la oficina de SGI, te digan, ¿sabes qué? Sí puedes manejar, así son las leyes y así son las reglas. Porque sí me dijo, ¿sabes qué? Es que estamos cambiando constantemente, dependiendo lo que vaya pasando es lo que estamos haciendo. Entonces, algunos no me pudieron dar una respuesta concreta de sí o no puedes manejar, pero a lo que todos me comentaron y al libro que me dieron y lo leí es lo que les pude dar de información. Pero cualquier cosa, cuando ustedes vengan aquí a Saskatchewan, vayan al SGI para que ustedes puedan saber. Y pues hasta aquí el video del día de hoy, mis canadienses. Ojalá te haya gustado y ya sabes qué hacer. Comentar todo lo que quieras, darle like y compartirlo para que todos los demás sepan, para cuando lleguen aquí a Canadá, aquí a Saskatchewan, sepan qué hacer y todo. Pues nos vemos hasta la próxima.